lo más importante hoy en una organización es que sus colaboradores tengan claro su propósito. Y si tú no tienes la confianza, la seguridad, la tranquilidad de tener a tu equipo en la mesa de tu comedor, entonces sí tienes que cuestionarte si tu propósito está alineado al de tu equipo y si esos dos están alineados a la organización. Ondas, acciones que transforman. Un espacio para líderes con visión sobre estrategia, riesgos y personas. Bienvenidos a un nuevo episodio de Ondas, acciones que transforman. Yo soy Verónica Rendón y hoy tengo el privilegio de tener a mi lado a Arturo Montalbán, un invitado de lujo. Arturo, ¿cómo estás? Contarles que Arturo es un mentor de desarrollo con mucha experiencia, ha ocupado posiciones ejecutivas tanto en el Perú como fuera del Perú. Y adicionalmente, Arturo, eres experto en liderazgo, eres coach y eres influencer. ¿Cómo estás, Arturo? Muy bien, muy contento, Vero, de estar aquí contigo. La verdad es que efectivamente la vida me ha llevado por 5 gerencias generales y por desarrollarme muy fuerte en temas de liderazgo y desarrollo profesional. Y la verdad es que me encanta poder estar aquí y poder hablar con muchísimo entusiasmo de liderazgo, de crecimiento y de cómo las organizaciones deberían seguir apuntando. Arturo, quiero contarle a la gente que yo te descubrí por redes sociales. Correcto. Y de verdad a mí me atrapó muchísimo tu carisma, tu empatía, a la hora de hablar de una forma muy didáctica sobre temas, Gracias. podríamos decir, sensibles como el desarrollo de personas. Y creo que compartimos esa pasión. Por eso hoy estoy muy contenta de tenerte aquí y va a ser, la verdad, un gusto que podamos conversar. No, me encanta porque además cuando me llamas y me dices, oye, hablemos de liderazgo con propósito, creo que es clave no solo para las personas a nivel 360, profesional, personal, sino que es clave para las organizaciones de hoy tener claro su propósito y tener líderes que puedan respirar ese propósito y transmitirlo a los colaboradores. Es lo ideal. Pero Arturo, ahorita que hablas de tu carrera, antes de que entremos en el tema, me gustaría saber quién es Arturo Montalbán y cuéntanos un poco sobre esa carrera, cómo llegaste a las redes y a ser mentor de desarrollo. Yo creo que todos los que llegamos a redes llegamos medio sin querer, ¿no? Sin embargo, mi carrera sí estuvo muy vinculada al liderazgo y a desarrollo profesional. Yo tengo ya 5 gerencias generales en la espalda. He trabajado para multinacionales, he trabajado para empresas familiares, he trabajado muchos años en México, mis inicios, por supuesto, en Perú. Hoy estoy de vuelta en Lima. Y claro, siempre he buscado esta conexión de que el equipo crea, no solo en el cumplimiento del objetivo, sino en el propósito mismo de su existencia, ¿no? Yo, imagínate, fui bombero hace muchos años, justo por este propósito de querer ayudar. Yo hoy tengo muy claro que mi propósito es inspirar a personas a que tengan una mentalidad de crecimiento, ¿de acuerdo? Ya podremos entrar en más detalle de mentalidad de crecimiento en particular, pero eso me ha llevado a que lo más importante hoy en una organización es que sus colaboradores tengan claro su propósito. Y de nuevo, sin ánimo de ser repetitivo, que ese propósito esté vinculado al propósito de la organización. Eso termina siendo clave para la organización y para el colaborador. Exacto, incluso el tema de propósito hoy en día es un término que se está utilizando muchísimo y se está vinculando mucho incluso a la propuesta de valor. Sí, correcto. Y eso que tú acabas de decir es súper interesante porque muchas personas no saben cuál es su propósito. Entonces, como si no lo sé cuál es el personal, ni siquiera el de la organización. Y aquí te quería preguntar, ¿cuáles crees tú que son las características de un líder con propósito? Qué rica pregunta. Mira, para empezar, yo creo que el propósito no es algo que un día te despiertas y lo sientes, ¿no? O sea, yo creo que el propósito es el buscar tu propósito es un ejercicio, y es un ejercicio consciente, en el que tú tienes que plantearte dónde estás y a dónde quieres llegar, ¿ya? Tony Robbins, un coach de vida bastante famoso, yo tengo una certificación con él, él plantea que todos los seres humanos quieren ser felices, ¿ya? Y la felicidad es crecer, es avanzar, es pasarte del punto A al punto B. Ese camino
es justamente el propósito. Entonces, para poder plantearse un propósito, primero tienes que identificar en dónde estás. Lo segundo es identificar a dónde quieres llegar. Pero ese a dónde quieres llegar, que para nuestros papás, de pronto, era un objetivo más profesional y era tener un trabajo que me permita formar una familia y mantener determinado nivel de vida. Hoy creo que ya cambió. Hoy este propósito es más 360. Entonces, ¿qué es tener un propósito? Es definir claramente qué quiero ser como persona y como profesional. Y una vez que tenga eso claro, ¿cuál es el camino para llegar a eso? Fíjate que una vez escuché algo que a mí me ayudó muchísimo para empezar a pensar en mi propósito. Y es que te hagas la pregunta de ¿para qué existes en este planeta? Cuando tú empiezas a pensar ¿para qué existo?, empiezan a salir verbos que tienen que ver con tus pasiones y ahí encuentras ese propósito que particularmente todavía lo sigo descubriendo. Y un poco lo que me decías del liderazgo con propósito se relaciona mucho a autoconocimiento, ¿no? Que los líderes comiencen por entender qué los apasiona y descubran o contesten esta pregunta. Y aquí te quería un poco vincular ahorita que te lo dije, el tema del liderazgo con propósito, con propuesta de valor. Una propuesta de valor, según el concepto que yo manejo, es la promesa que le hace una organización a todos sus trabajadores, pero esta promesa tiene que ser diferenciadora. ¿Cómo crees tú que es el rol del líder frente a esta promesa que se hace a la organización? Es clave, porque el líder va a ser la única persona que va a tangibilizar esa propuesta de valor a ese equipo en particular. Yo, cuando quiero trabajar en una organización, yo voy a conocer la organización por su marca personal, por lo que difunde, por sus productos, etcétera. Pero esa es una visión genérica de la organización, ¿de acuerdo? Incluso si es explícita la propuesta de valor de la organización, que afortunadamente cada vez más organizaciones lo tienen, cuando yo empiece a trabajar en esa organización y conozca a mi líder, ese líder va a ser el que auténticamente me va a transmitir esa propuesta de valor. Si ese líder no tiene clara la propuesta de valor, número uno, de la organización, y número dos, incluso más importante, si ese líder no respira el mismo propósito, entonces va a ser dificilísimo que yo, como colaborador de ese líder, pueda transmitir o pueda vivir esa propuesta de valor de la organización. Entonces, respondiendo a tu pregunta, para mí no solo es clave, sino que es de pronto el único que puede garantizar que ese equipo en particular respire el propósito de la organización, por lo tanto, que perciba esa propuesta de valor diferenciada. Claro, yo creo que es el canal más directo entre el propósito y la gente. Totalmente. Incluso es responsabilidad, ¿no?, del líder que la gente entienda ese propósito y que lo conecte con el suyo. Pero bueno, como decíamos, a veces hay líderes que incluso todavía ellos lo tienen que descubrir. Sí, de acuerdo. Me gustaría que tratáramos de identificar, tú con la experiencia que tienes, ejemplos. ¿Qué ejemplos me puedes contar sobre, por ejemplo, una empresa que tenga alguna iniciativa donde su propuesta de valor se vincule con la parte contractual, que sea diferenciadora, o la de experiencia o la de propósito? Mira, sí, afortunadamente hay varios ejemplos y cada vez más, ¿ya? La base, la contractual, yo creo que siempre ha sido, más bien históricamente ha sido la primordial, ¿no? O sea, hablaba hace un rato de nuestros papás, de pronto, buscaban esa como única variable. Y de hecho las organizaciones, creo, sentían que esa era su responsabilidad, ¿no? O sea, yo garantizarte una paga y un cumplimiento de beneficios era lo necesario. Hoy, por supuesto, ha crecido mucho. Sin embargo, hay muchas compañías que le dan muchísimo valor a esto y que buscan diferenciarse por esto. Google es un ejemplo que a mí me encanta. Google, por supuesto, busca talento súper calificado. No es fácil participar de un equipo en Google, trabajar en Google es muy difícil. Pero además de eso, cuando tú estás en la organización, tienen variables muy explícitas de horarios flexibles, de posibilidad de comprar acciones, de tener incluso no solo horarios flexibles, sino a posibilidades híbridas de trabajo. Puedo yo tener días o mes, creo que es un mes al año, que yo puedo estar en una locación completamente diferente a donde yo acepté mi contrato y puedo trabajar ese mes completo desde pues una playa en Bali, ¿no? O sea, son cosas contractuales, sin embargo,
que te generan una diferenciación clave e importante versus una compañía cualquiera que te pague pues un salario a fin de mes y se dé por bien servido, ¿no? Claro, claro, perfecto. Incluso el tema de tener como una especie de menú de beneficios, ¿no? Correcto. Entiendo que ellos lo tienen donde Sí. de acuerdo a la generación y a sus necesidades pueden elegir el tipo de beneficios para que estén más tranquilos. Claro, y eso hecho es súper interesante porque ellos entienden que hay una diversidad importante, ¿no? Entonces tienes el perfil del chico que vive muy lejos, en un país muy alejado donde vive su familia. Entonces él tiene beneficios como el que te acabo de mencionar, ¿no? Tiene el perfil de familia, ¿no? Y que la persona que tiene varios hijos en casa y de pronto los dos trabajan, o es madre soltero o padre soltero, él tiene otro paquete de beneficios. Entonces, esta preocupación por no solo transaccionalmente darte un salario, sino que ese salario se adecue a determinados conceptos de flexibilidad y beneficios personalizados, hace toda la diferencia. Súper. Subamos un eslabón. Vamos. Vamos al eslabón de la experiencia, que tiene que ver mucho con cómo yo crezco en esta organización y también cómo la organización se preocupa por mi bienestar y por el de mi familia. Ahí ¿Tienes tengo dos algún ejemplos. ejemplo? Sí, se me vinieron dos ejemplos cuando hablabas de la pirámide. El primero tiene que ver con entrenamiento, capacitación, ¿ya? Y es un tema que a mí me encanta porque yo no encuentro un vínculo más explícito en ganar. O sea, hay una frase que dice algo así, dice como que, oye, imagínate que invierta en mi gente capacitándola y se vaya. Y la otra persona le responde y le dice, imagínate que no inviertas y se quede. Entonces, deja claro lo importante que es la capacitación y hoy por hoy ya el colaborador entiende que no todo es dinero, sino también que inviertan en él. Hay una compañía que me encanta, se llama Salesforce, son especialistas en CRM a nivel mundial y ellos tienen una estructura muy importante de capacitación y tienen dentro de su propósito que sus colaboradores tienen que crecer profesionalmente y académicamente estando en la organización. Es parte del propósito. Es una compañía de tecnología, las cosas cambian muy rápido. Ese para mí es un ejemplo maravilloso en términos de capacitación, pero quería comentarte de otro en términos de bienestar, y es Puma Group. El grupo Puma, de la marca de deportes, en las oficinas principales, ellos tienen oficinas especiales donde tú puedes ir con tu hijo o con tu hija cuando está chiquita, porque la oficina tiene un espacio como con juguetes y tiene monitores y tiene pantallas. Ni siquiera es el concepto tradicional de que yo llevo y los dejo en una especie de guardería en el piso X y yo me voy a mi trabajo. No, yo paso el día laboral en un habitáculo privado donde tengo mi estación de trabajo y donde tengo a mi hijo al lado. O sea, eso está muy por encima de algo como estándar o transaccional y es algo que podría hacerte decidir, oye, yo me quedo aquí porque muy pocas compañías me van a dar esto. Una vez más, esta ventaja diferencial a través de la propuesta de valor. Claro, y qué interesante porque no solamente estás dándole a la persona una tranquilidad de tener cerca a su hija, o su hijo, sino que le estás dando a ese niño la oportunidad de ver a su padre como un profesional, ver un ejemplo e incluso saber qué hace. Yo recuerdo una vez como anécdota que a mi hijo le preguntaron en el colegio, ¿qué hace tu mamá? Y mi hijo contestó, mi mamá es líder. ¡Qué maravilla! Me encantó la respuesta, pero al final tuve que sentarme un poco a contarle qué hacía porque de alguna forma dije, mi hijo no sabe qué hago yo. Entonces creo que el tenerlo cerca, además de ser un ejemplo para ellos y incluso crear con ellos esa conciencia de que te entiendan cuando estés ocupado, está genial, ¿no? Súper buen ejemplo, me encanta. Vámonos entonces al eslabón más profundo, que de verdad a mí se me hace mucho más difícil conseguir ejemplos, y es el propósito. Una empresa que tenga tan claro su propósito que haya hecho que las personas lo tengan en el ADN y esto se refleje incluso en el servicio o en el producto que dan. Mira, este es más difícil. Cada vez hay más, ya, cada vez hay más. Pero creo que hoy estamos más en una etapa, sobre todo en la región, en donde yo como organización ya identifico que tengo que tener un propósito y que ese propósito tiene que trasladarse hacia mis colaboradores y estamos en ese proceso de integrarlo, ¿no? De conectar la cadena. Sin embargo, hay una compañía
que se dedica a fabricar ropa para actividades al aire libre. Es argentina. Y ellos tienen este firme propósito de que integren elementos reciclados en sus prendas. De hecho, ellos tienen por política que no puede haber ninguna prenda que sea 100% nueva, sino tiene que tener un componente, y de hecho tienen estándares muy estrictos de porcentajes. De determinada prenda tiene 80%, esta tiene mínimo 40%, etc. Pero es el propósito de la organización y lo trasladan a todos los colaboradores. Y lo trasladan desde cosas tan explícitas y tan, vamos a decir, prácticas y sencillas como reciclar en la oficina, hasta cosas tan profundas como que, por ejemplo, el colaborador tiene la posibilidad de renovar su ropa en la oficina, tiene posibilidad de participar de las actividades que no generen ingresos, de soporte, de sustentabilidad, que organiza la compañía. Incluso los invitan a foros de sostenibilidad, no necesariamente a las personas que se encargan de eso en la organización. Quiero decirte que si yo trabajo en logística en esa organización, tengo igual la posibilidad de participar en un evento de sustentabilidad a nivel local o regional, representando a la organización. O sea, imagínate el vínculo. Si yo soy una persona muy cercana a la sustentabilidad, si yo soy una persona que, por ejemplo, no me gusta usar botellas descartables y yo reciclo, voy a estar contentísimo de trabajar en esa organización. Claro. Entonces, ellos han logrado conectar el propósito de la organización con el propósito individual de sus colaboradores y me parece mágico. Mágico. No, y además, como decíamos ahora, esto lo trasladas a tu casa, a la familia, y Claro. se termina convirtiendo en un propósito del mundo, ¿no? De la comunidad. Y permíteme hacer un comentario porque para mí eso, lo que acabas de decir, es el principal vehículo que te va a permitir o que te va a motivar a quedarte en una organización. O sea, cuando tú estás, primero tienes claro tu propósito, número uno. Segundo, tu propósito es vinculante a la organización en donde estás, ¿de acuerdo? Tú cuando regreses de trabajar a tu círculo de amor, lo llamo yo, el círculo que te espera en casa o tus amigos más cercanos o tus hijos o tus papás, tú les vas a compartir lo que haces. Y es ahí donde tu familia va no solo a entender tu propósito, sino que se va a medio casar con tu propósito. Entonces, hay organizaciones que tienen propósitos más explícitos, ¿de acuerdo? Hay organizaciones que no tanto. Pero si tú tienes claro tu propósito y lo vinculas a una organización que también lo tenga claro, créeme, toda tu familia va a estar mucho más cerca a ti y a tu propósito porque van a construir en esa dirección. El ejemplo que mencionabas de tu hijo es clarísimo y en la medida en que tú lo compartas más, él va a sentir muchísimo orgullo. Y no te cuento mis hijas cuando yo era bombero, ¿no? O sea, Claro. mi papá es bombero. Lo máximo. Pero hay muchas organizaciones que tienen este vínculo tan fuerte y depende de la propuesta de valor que la organización transmita en principio y en segundo, que el líder logre transmitir ese mensaje a sus colaboradores, porque sin ese eslabón se convierte en un sponsor de televisión, en un eslogan de televisión. Claro. No lo compra. Entonces, No lo ¿cómo lo compra. vende? Claro. Ahora, Arturo, me gustaría que lleváramos este tema tan interesante del propósito, de la propuesta de valor al Perú. ¿Cómo crees tú que, cuál es tu perspectiva? ¿Cómo las empresas del Perú estamos de alguna forma reflejando el uso de este propósito, vinculándolo a la propuesta de valor? ¿Dónde estamos hoy en Perú? ¿Cuáles crees tú que son las fortalezas de este tema? Y quizás cuáles son esas oportunidades para mejorar. Mira, en Perú y en la región, creo yo que en general, estamos en un buen momento donde hemos caído en conciencia de la importancia de tener un propósito a nivel organizacional y de que ese propósito cale a la propuesta de valor que le ofreces a tus colaboradores, ¿de acuerdo? Sí te confieso que estamos en un proceso de desarrollo y crecimiento. Todavía no somos maduros al respecto y creo que cada vez más organizaciones están apostando por ese propósito, ¿de acuerdo? La región y Perú tenemos grandes oportunidades particulares en donde podemos vincular los propósitos. Tenemos una amplísima diversidad cultural, tenemos una mentalidad de emprendimiento fortísima y durísima, y una mentalidad de desarrollo e innovación.
hay muchísimos enfoques y podrían haber enfoques que te digan es que tenemos mentalidad de innovación y emprendimiento porque la propuesta económica no está tan atractiva, por lo tanto tenemos que buscar por nuestros caminos. Formas. Puede ser, pero la realidad es que si una organización en la región, y particularmente en Perú, identifica estas fortalezas como diversidad cultural, como capacidad emprendedora y como mentalidad de innovación, seguramente va a poder construir un propósito interesantísimo. Y hay algo bien importante que ocurre en la región, Vero, y es que somos súper apasionados y pasionales en la región. Yo he tenido oportunidad de trabajar para compañías europeas, para compañías americanas, para compañías peruanas, tanto a nivel dependiente como consultor. Y hay diferencias importantes, ¿de acuerdo? No digo que ninguna es mejor que otra, pero sí digo que particularmente en nuestra región, si tú conectas una variable de pasión, si tú conectas con puntos claves de propósito, vamos a tener un montón de personas que van a querer trabajar en nuestras organizaciones. Hoy yo creo, por ejemplo, que aportar desde la región para la región es una fortaleza importantísima. Entonces, las organizaciones que identifiquen dentro de su propósito este aporte hacia adentro en lugar de hacia afuera, no digo que hacia afuera esté mal, pero ese hacia adentro va a ser una relevancia importantísima y vas a tener muchos colaboradores que compren esa propuesta de valor. Ya pasamos la época, incluso en la región, donde el salario y la compensación numérica era lo único que buscamos. Ahora buscamos horarios flexibles, ahora buscamos aportar al medio ambiente, ahora buscamos que mi país y mi región crezcan. Entonces, respondiendo a tu pregunta, creo que estamos en buen camino, tenemos el norte claro y cada vez hay más organizaciones, tanto grandes grupos corporativos como empresarios peruanos con los que yo hoy por hoy trabajo muchísimo, que están casados con ese propósito y están en ese proceso de estructurarlo en su organización para que cale hasta el último colaborador, ¿no? Qué interesante conversación, Arturo. La verdad me gustaría seguir hablando, pero hemos llegado al final de nuestro podcast. De verdad quiero agradecerte muchísimo. Pero muchísimas gracias. No sabes cómo he disfrutado esta plática. Espero que ustedes también. Y ojalá pronto podamos seguir hablando de temas tan relevantes y tan de actualidad, tanto para la corporación como para el empresariado de la región. Claro que sí. Gracias, Arturo. Espero que la audiencia haya disfrutado tanto como yo. Y los esperamos en nuestro próximo episodio Ondas, Acciones que Transforman. Gracias por escuchar nuestra frecuencia y ser parte de la comunidad Marsh McLennan. Te esperamos en nuestro próximo episodio de Ondas, Acciones que Transforman. Conoce más sobre nosotros visitando nuestro sitio web y síguenos en redes sociales.